por cerrar el año, me propuso hablar sobre el tema de la misericordia. La misericordia de Dios y la misericordia humana. Hay una gran diferencia entre esas misericordias, que creo que es muy importante analizarlo desde la perspectiva de Dios, no solamente lo humano, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Bueno, antes de hablar de Biblia como tal, tenemos que tener claro algo. Dios en el Antiguo Testamento lo vendieron o lo promocionaron como un Dios de justicia, un Dios que solamente intervenía cuando no le hacían caso y hacía cosas que cuando uno lee el Antiguo Testamento uno se asusta, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que mi Dios haya enviado a matar a personas? ¿Cómo es posible que mi Dios haya permitido muchas veces orgías y tantas cosas, ¿no? Que uno ve en el Antiguo Testamento, pero no sabe la gente que no conoce de la historia bíblica, cree que ese Dios mandó a hacer esas cosas. Lo que no sabe es que la gente, todas esas personas que se encontraban en esa época vivían una baja moral. No tenían moral, no tenían el sentido de la compasión, no sabían lo que era la misericordia. Allá todo se les olvidaba, era con hacha, machete, cuchillo, piedras. Si eras un pecador te llevaban a juicio. Y lo que vemos hoy en día en Medio Oriente, mira lo que pasa en Irán, Pakistán, en Afganistán. O sea, el perdón no existe allá, existe la justicia en nombre de Dios, en nombre de Allah. Entonces, si bien es cierto que ante los ojos humanos o ante el corazón humano como tal, podemos creer que está bien que cuelguen a un violador, está bien que cuelguen a un traidor, está bien que decapiten a un vendedor, un narcotraficante, está bien. Ante los ojos humanos quizás podemos ver que está bien que se vayan las ratas porque no queremos que la sociedad se contamine con gente así. Pero eso es el punto de vista humano. ¿Qué nos dice Dios? ¿Cómo Jesús nos enseña, o nos enseñó cuando nos visitó en esta tierra, cómo ser misericordiosos? Y él es como un gran ejemplo, y mucha gente no se atreve a analizarlo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando se dejó crucificar? ¿Quién tiene esa? ¿Qué hizo el Señor en ese acto cuando se dejó crucificar? Si hablamos de misericordia de Dios, ¿qué pasó ahí? Perdón. Perdónalo. Claro, él pidió misericordia, pero ¿qué hizo Jesús antes de comenzar su pasión? Recordemos cuando fue capturado por los romanos. ¿Qué pasó antes de eso, minutos antes? ¿Quién tiene claro esa película de la vida de nuestro Señor? ¿Quién la tiene claro? Sí, pero ¿cómo? O sea, quiero que alguien me Él se ofreció. Exacto. Se inmoló como una cordera y dio su vida por todos los pecadores. Así es. Para que ya no vuelva a pasar. Tengamos como orarle al Señor. Y pasó lo que ningún ser humano ha pasado hasta hoy. Amén. El peor dolor que se pueden imaginar. Enviando un libro que está. Así es, hermano. Pero si dividimos, los teólogos dicen que Jesús es mitad hombre y mitad Dios. Jesús hombre y Jesús divino, ¿no es cierto? Entonces imaginémonos cuando él pasó por el Getsemaní y le pidió al Señor, a su Padre, a nuestro Padre, si puedes líbrame de este sufrimiento, ¿no es cierto? Y dice la Escritura que él comenzó a sudar sangre y eran gotas, o sea, era algo impresionante, que pesaba mucho. Y sin embargo ahí él nos enseñó que en el inicio de ese sufrimiento él estaba aceptando la voluntad del Padre. Desde ahí él ya comenzó a aceptar la voluntad del Padre. Y al mismo tiempo ese Jesús hombre, que todos los tenemos, un hombre, todos somos hombres aquí. Yo me imagino que en la mente de nuestro Señor tuvo que haber pasado lo que quizás pasa por nosotros cuando entramos en un sufrimiento, o cuando somos acusados de algo, o cuando somos víctimas de una injusticia. ¿Por qué razón tengo que ser yo compasivo con este tipo? ¿Por qué razón tengo que perdonarlo? ¿Por qué razón tengo que bajar la cabeza? ¿Por qué razón tengo que ceder? ¿Acaso soy tonto? ¿Acaso soy bruto? Yo tengo que hacerme respetar, ¿o no es así, hermano? Muchas veces pensamos así, vamos por la vida creyendo en que yo dejo de ser hombre o soy menos hombre porque no me voy a respetar. ¿Quién me dice amén por eso?
Es verdad. Amén. Es verdad. Entonces el Señor Jesús, cuando comenzó su pasión, es que yo estoy muy seguro que tuvo que haber pasado por eso en su mente, pero su ser divino le dijo, anda. De hecho, Por- él comenta en el monte de los olivos, Padre, si es posible pasa por mí este cáliz, pero no sabemos mi voluntad sino la tuya. O sea, él inclusive se lo manifiesta, ¿verdad? Amén. Así es. En Lo serio, por favor. más duro para él era, precisamente siendo Dios, teniendo todo el poder, para evitar ese dolor que como humano, ¿sí?, le iban a infligir. Y él, ya habiendo vivido más de 30 años, había sufrido, ¿sí?, que ya sabía lo que era el dolor. O sea, es una ambigüedad muy dura, porque dices, si yo me porto como Dios, yo me acabo con eso y me voy. Y permitir y admitir que le hicieran todo le causaran todo ese dolor es una cuestión, lo he dicho, que a mí no me cae en la cabeza. Así es. Él lo que hace es decir, al leer una lectura ahorita, por ejemplo, tú puedes leer la lectura y te dice, tú vas a ser el Cordero. ¿Aceptarías? El Cordero, ¿no? Ese hombre entendamos que aceptó ser el Cordero. O sea, él hizo algo que bíblicamente, él puede ser como nosotros, pero al hacer la profecía y saber que era el único hombre que iba a sufrir, se ejecutaba la profecía. Por eso, hijo de David, ya ese ser, Jesucristo, hizo lo que ninguno de aquí, actualmente, sabiendo que ha pasado eso, haría. Pero en algún momento de tu vida te llega a la cabeza que tú lo puedes hacer. Y con estas cosas y con esto, yo ya hace 2 años y dije, Señor, yo voy a dar la vida por ti. O sea, si me toca, hay 100 niños, yo doy la vida por esos 100 niños. Gloria a Dios. O sea, ya te comienzas a poner así. O sea, tienes que tener valor. Y ese valor solamente te da las enseñanzas bíblicas y el Espíritu de Dios. Sigamos. Nosotros estamos aquí. Así es. Entonces, si ese Jesús divino le dijo, lo sintió como nosotros, esa voz, sentimos en ese interior cuando no sabemos por qué a veces actuamos de una manera sobrenatural en contra de la adversidad, en contra del sufrimiento. Cuando tenemos todo encima, hay algo sobrenatural que nos empuja a enfrentarlo, ¿verdad? Y después de un tiempo, cuando conseguimos el resultado, nos damos cuenta que era el mismo Dios que nos estaba empujando, era el mismo Dios que nos estaba acompañando, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hablamos de misericordia, hablamos que un Jesús hombre tuvo misericordia de nosotros, porque Él también tenía el mismo libre albedrío que tenemos nosotros, para haberle dicho al Padre, no voy a la cruz. Yo estoy feliz con lo que veo acá me someto a los romanos, voy a chupar vino, hay lindas mujeres, me pongo a bailar y chao. Lo pudo haber hecho. Sin embargo, Jesús demostró que no podía fallar al Padre. ¿Qué es lo que nosotros también tenemos que preguntarnos todos los días? ¿En qué fallamos al Padre cuando Él tiene una voluntad sobre nosotros? Es muy difícil responder esa pregunta, porque creo que todos fallamos todos los días. Todos los fallamos, y por eso es que Jesús nos enseñó que en su iglesia el sacramento de la confesión nos ayuda a tener siempre una oportunidad. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y voy a hacer una comparación sobre la misericordia. Para los que tienen Biblia, podemos ir a Lucas 17:11, y es sobre los 10 leprosos, ¿no? Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasó por entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, salieron 10 leprosos. Ojo, pónganle atención a este tema, por favor, porque aquí hay muchos leprosos, ¿no? Salieron 10 leprosos a su encuentro, que se detuvieron a distancia y se pusieron a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió alabando a Dios en voz alta y se echó a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Repito, ¿no han quedado limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Y no hubo quien volviera a dar gracias a Dios, sino este extranjero, dijo Jesús.
Y Jesús le dijo, levántate, anda, porque tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos sido parte de esos 9 leprosos que hemos conseguido la misericordia de Dios? Nos ha curado una enfermedad, nos ha librado de un gran mal, nos ha librado de una gran enfermedad, nos ha librado de amenazas, de advertencias, nos ha librado de juicios, nos ha librado de todo. Y cuando conseguimos lo que tanto hemos rogado, damos la media vuelta y no adoramos, ni siquiera damos gracias. Y aquí ya Jesús habló de estadística, ¿no? Está hablando de que cada 10 personas, uno sale a agradecer. O sea, desde ahí hay una estadística. Y ese es el mundo entero hoy en día. Pero, ¿dónde está el tema desde el punto de vista de la misericordia de Dios? Esta es una historia que nos dice y nos enseña que a pesar que 9 le traicionaron al Señor, el Evangelio no cuenta que hubo castigo para ellos. Qué bello, ¿no? El amor de Dios. Le fallamos, le faltamos y no somos condenados. Quizás esos 9 leprosos se fueron de parranda, otros consiguieron un trabajo, otros se fueron del país, otros quizás anduvieron con 5 mujeres, otros se fueron a alcoholizar, se fueron, listo. Y Jesús los seguía esperando. Entonces, ahí vemos un primer ejemplo de la misericordia de Dios. Le fallan a Dios y a Jesús, sin embargo el leproso se fue, solo uno regresó. Vamos a otro ejemplo de misericordia de Dios, para hablarlo cuando hablamos de misericordia humana, que es muy importante esto, tal como tú me lo pediste. Vamos a la parte de la muerte de Jesús. Los que tienen Biblia pueden ir a Lucas 23, desde el 43, y dice, desde el 39, uno de los criminales crucificados le insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo, ni siquiera temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio. Nosotros estamos aquí en justicia porque recibimos lo que merecen nuestras fechorías, sus pecados. ¿Verdad? Un delincuente le dice a otro delincuente, yo estoy consciente y acepto el pago de mis pecados. Muy valiente. Y le dice, porque recibimos lo que merecen nuestras fechorías, pero este no ha hecho nada malo, o sea, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Y le contestó, te aseguro, le contestó Jesús, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, yo les pregunto algo. Si ustedes fueran el Dios Padre que mandó a su Hijo a ser crucificado por sus mismos hijos, ¿verdad? Y matan a mi hijo. O sea, creo que todos los que somos padres aquí, o sea, no quiero imaginarme el sentimiento o la ira que puede generar desde tu corazón, y muchas cosas malas pueden pasar por nuestra mente. Entonces, ¿por qué Dios Padre no aniquiló a todo Roma? Dice, lo puede haber hecho. Podía haber enviado un ángel y mataba a 180.000 personas en ese momento. Un chiste. Punto. Porque es que él pudiendo hacer todo, porque precisamente en Dios contenerse y tener ese dolor de ver lo que estaba pasando con su hijo, debió ser muy duro. Así es. Sí. O sea, nosotros somos humanos y pasamos por ese sentimiento, pero él, para controlarse en la situación, debió ser mucho más difícil. Así es. Porque es infinito amor. Amén. Entonces, creo que con estos 2 ejemplos podemos entender cómo la misericordia de Dios trabaja. Es infinita. No está dentro de la lógica humana. La lógica humana es contraria a la lógica de Dios. Y creo que hay un tema, por favor. Sí, no, solo una cosita más que lo conversábamos, ¿no? Hablar de misericordia se tiene que hablar también con justicia. Entonces, porque solo hablar de misericordia, per se, hasta lo podemos nosotros en nuestro lenguaje malinterpretar.
Entonces siempre hay el balance con la justicia. De hecho, por eso existe el día del juicio final, ¿cierto? Entonces, donde aquellas almas, esos 180.000 que tú comentaste, Dios decide mantenerlos y no manda el hachazo, pero existe el día del juicio final. Sí. O sea, todas las almas van a rendir cuentas sobre las acciones que han sentido, que han hecho. Y es justamente lo que esperamos nosotros el Mesías, porque quien llegue es Jesucristo, ¿no es cierto? A ver cuáles son esas almas y a cada uno a su condena, la condena que uno mismo se ha hecho, ¿no? Por el albedrío. Eso nomás. Gracias, hermano. O sea, que la promesa de Dios es que Dios nos va a pagar según nuestra conducta. O sea, si hemos llevado una conducta fuera de la palabra de Él, más apegada a Él, y sabiendo que si nos caemos, como todo justo se va a levantar, porque esa es la promesa, 70 veces caes y 70 veces te vas a levantar, si eres justo ante los ojos de Dios. ¿Cuántos de nosotros no tenemos misericordia cuando nos escuchamos, nos cuentan un chisme de que una mujer ha puesto los cachos a su marido? Y la destrozamos. La destrozamos con la mente, con la lengua y con el corazón. La destrozamos. No investigamos. Una de las características de todo cristiano es ser prudente. Yo puedo escuchar, puedo pensar, y si es peor de una mujer, debo opinar lo que menos se pueda. Lo que menos se pueda, porque yo vengo una mujer, ustedes vienen una mujer. Claro. La Virgen María es nuestra madre, y tampoco le va a gustar que alguien mate a una mujer. Entonces, es importante escalar este tema, ¿verdad? Y reflexiona ahí. Cuando hablan, la vi en flagrante adulterio, ¿quién estaba con ella? Estaba un hombre cometiendo adulterio también. ¿Por qué condenan a la mujer? En este caso, porque era una persona que hacía esto, ¿no? Pero tú te das cuenta, también hay un hombre que cometió adulterio. Por supuesto. Hay un hombre que estaba mal. Y a muchos Él no estaba solo. echamos la culpa Así es. a otros. No, es que ella le puso un cacho. Perdón, ella le puso un cacho. No, señor. Es que resulta que el tipo que la estaba regañando, el matrimonio, nadie se pone. Solamente tachan. Y hablan terrible de hermanos de ellos, que cuando los ven, son hipócritas. Y es lo que nosotros tenemos que luchar para llevar a la corona. Claro, y la misericordia también, veámosla, justamente, cuando uno recibe una injusticia, ¿no es cierto? O sea, yo soy misericordioso cuando recibo la ofensa de otra persona, ¿no? Entonces ahí buscamos la misericordia, en vez de nosotros mismos condenar, me está faltando el respeto, me está dañando, lo que sea, apuntándole. Yo hago una práctica de misericordia y tomo y puedo justificar hasta el daño que está haciendo la otra persona, no fomentarlo, pero justifico, es que tiene este problema, tiene este trastorno y tal. José dijo una palabra muy clave que a veces la descuidamos, el asunto del carreteo y cómo tú asumes responsabilidades. Él hablaba en el asunto del carreteo, en el caso de la mujer a la que le tiran piedras por el adulterio. Pero generalmente también se da la inversa, y lo que muy probablemente le pasó a José, de ese carreteo, pero a la inversa de esta persona, que lo hacía también quitándose la responsabilidad. O sea, yo no hice nada. En el caso de los hombres, que dicen, ella es la adúltera, o sea, tirémosle piedra. En este caso, a la inversa. Entonces, en eso a veces no debemos de ser hipócritas y debemos ser claros y conscientes de nuestra responsabilidad dentro de Yo quería decir una frase del Papa Francisco. Dice, un hombre o una mujer que vive en la vanidad, en la avaricia o en la arrogancia, y que al mismo tiempo se cree y se muestra como religioso e incluso llega a condenar a los demás, es un hipócrita. Eso lo dijo hace como unas 4 semanas. Aplausos para el Papa Francisco. Aplausos. Muy bien. Bueno, entonces, siendo con el Evangelio, dice que el Señor le dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Y en la ley, lo que hablamos el miércoles pasado, porque muchos reposamos en la ley, bueno, no en la ley judía, pero hoy tenemos nuestra propia ley, dice,
Moisés mandó a apedrear a estas mujeres cuando entraban en pecado mortal, o sea, adulterio, ¿no? ¿Y tú qué dices? Lo estaban probando el Señor, ¿no? Decían esto para probarlo y tener de qué acusarlo, o sea, encima trampa. Estaban haciendo trampa. Pero él, como leía la mente, era muy sabio. Pero Jesús, agachándose, se puso a escribir con el dedo en el suelo. Dicen los teólogos, los expertos en este tema, de que cuando hemos visto las películas, cuando se acercan todos estos hombres que acusaban a esta mujer, dicen que Jesús tuvo que haber, en lugar de haberlos acusado, porque quien acusa solo es el demonio, pero él fue sencillo, humilde y escribió los pecados de todos ellos en arena. Cuando ellos, claro, eso dicen los teólogos, los exegetas, que llaman, ¿no? Claro. Y eso se ve un poquito en entonces, porque no hay otra explicación por qué razón cuando Jesús le dice que tire la primera piedra que esté libre de pecado, y ellos tiraron la piedra, que tuvieron que haber visto algo más, porque no había telepatía entre Jesús y los hombres, ¿no? O sea, tuvieron que haber visto algo más. Y quizás yo, si le estoy acusando de adúltera, y yo quizás hace 2 semanas le pagué por un servicio sexual, y Jesús me dice, tú estuviste en este motel y hasta ahora. O sea, automáticamente, ¿cómo la vas a matar? O sea, ¿cómo la vas a apedrear? Porque no solamente es quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, sino Lo que pasa es que, algo más debió haber claro, visto. o sea, no es porque estoy libre de pecado, no quiero ser hipócrita, y por eso no lo hago. Pero cuando ves tus pecados escritos en el suelo, ya son palabras mayores. Así es. Eso es una cachetada. Es que en la película de Franco Sefirelli se ve eso, pero en Jesús de Nazaret, que cuando él escribe, se demora. Así Pero es. se demora en Así escribir en el así suelo antes de... Y nadie sabe qué está escribiendo. Claro. Esos son los Ahorita pecados de me suena ellos. lógico. Yo Exactamente. Yo también pensé que era... Ah, O sea, yo al principio pensaba que era porque cargo de conciencia, sí, ¿verdad? Yo soy pecador, no me arriesgo, pero si yo veo el pecador en el suelo, ¿cómo van a lanzar la piedra? Bueno, entonces dice el Señor, ¿no? Y como insistían en la pregunta, se alzó y les dijo, o sea, una vez que se agachó, se alzó y les dijo, el que de vosotros no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y agachándose otra vez, o sea, se volvió a agachar, continuó escribiendo en el suelo. Y al oír estas palabras se fueron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Y se quedó Jesús solo con la mujer allá en medio. Entonces Jesús se alzó y le dijo, mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Y ella contestó, ninguno. Señor, Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Palabra del Señor. Un aplauso a la gloria de Jesucristo. A mí me o sea, entonces, por favor. Sí, ahí complementando nomás a esa reflexión, el quid del asunto está en el arrepentimiento. Y eso es la invitación, por eso es un sacramento, la reconciliación, la confesión. El mayor acto de misericordia que nosotros podemos verdaderamente ir aprendiendo los misterios del amor y de Dios propiamente es en una buena confesión. Porque cuando uno se abre el corazón completo y se entrega a Dios para recibir la absolución arrepentido de verdad, pues sale del confesionario con el perdón, ¿no es cierto?, de Dios y con el reconocimiento de que ese mismo pecado también lo recibe de otros en el mundo. Entonces, cuando le faltan a uno, si Dios, siendo Dios, me ha perdonado, ¿cómo yo no perdonarle a mi hermano cuando se equivoca? Esa es la verdad. De acuerdo, hermano. Un aplauso, hermano. Un aplauso. Aquí la presencia del Espíritu Santo está aquí en esta reunión. Créeme, yo lo creo mucho. En todo caso, cuando Jesús los desafía a los judíos que tire la primera piedra que esté libre de pecado, a todo el mundo le dio miedo. Y nadie lo iba a hacer. Porque todos eran judíos y sabían lo que estaba en la Torá. Sabían lo que estaba escrito. No podían desafiar a Jesús con una mentira. Prefirieron irse. Entonces nosotros, que vemos a diario los pecados de terceros, vemos a diario los pecados de mucha gente, y a veces nos escandalizamos en un Sweden Coffee, por decirlo así, oye, cuéntame el chisme de la semana.
instructor, hermano, que la mujer de mi pana se fue con el instructor de pesas. No, no te creo, esa desgraciada. Perdóneme, pasa, y un católico no puede ser parte de esas reuniones. Podemos quizás escuchar y preguntarle al otro, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Has investigado bien? ¿Cuál es tu fuente? No es que lo escuché en un chat, perdóname, o sea, no, porque esa mujer puede ser hasta una persona que Dios la está utilizando para probar tu fe, para probar tu temor, para probar lo que has aprendido. Porque pasado mañana, si tú no tienes misericordia con esta lengua, esto prende un fuego, puede prender un fuego. O sea, perdóname, esa persona quizás no la conoce, pero en su carro está llorando quizás, de pena, porque quizás no es lo que parece, y si no lo están haciendo, pero fleco, lo están deshonrando. Tiene hijos, no podemos actuar así. Entonces, pero no tiene que solamente con las mujeres. Puede crearse una realidad. correcto. Es un daño moral tremendo. Irreversible. Yo lo llamo irreversible. Y con las redes sociales hoy en día peor, es irreversible. Tú ya quedas quemado, totalmente. Es muy difícil. Continuando con esta charla. Pero yo solamente quiero agregar una cosa que menciona el tema de prestigio por una mujer. Sí. Y también está el prestigio por un hombre. Por Claro, supuesto, igualito. por supuesto. Hay mujeres que hacen pedazos. Por supuesto. De hecho, hay un tema que más adelante vamos a tratar. Y hay casos de algunas madres con divorcio que hacen pedazos a los papás. Así es. Y eso Y las es, suegras que y son eso peor. es terrible. Para los hijos, para los hijos, es terrible. Digo, Eso a nos veces, ha afectado. a veces pasa que, Sí, no. muchachos, o sea, gracias a Dios, yo tengo una buena relación con la mamá de mis hijos. Y nosotros cuando nos divorciamos, nos hicimos una promesa de nunca hablar mal del otro. Porque eso hace un daño terrible a los hijos. Pero es uno de los pocos casos, desgraciadamente, porque a veces no termina así la historia. Y la gente, como tú dices, promueve, digamos, Lo que pasa es que, te gracias a está Dios, diciendo las Que cosas. si no estás con Dios, gracias a Dios, estás con Dios. nosotros tuvimos un asesoramiento espiritual para lo que digamos que es la separación. Porque como no metes a Dios hasta en las cosas que tú crees que no debe pasar, hay matrimonios que se desbaratan y es un odio terrible. Yo vengo de un lugar divorciado y yo sé lo que es vivir eso. Eso realmente es un infierno para un muchacho menor de edad y solo Dios me ayudó a perdonar todo lo que vi, todo. Pero yo sé que hay gente que tiene mi edad y no ha perdonado nada y de hecho sigue culpando a sus padres lo que pasó por lo que son hoy en día. Arturo, hay que sanarnos, ¿no? Una parte de decirle, ¿sabes qué, señor? Cárgate, no Así puedo, se están dañando tanto. Sé tú quien me ayude. O sea, pongan esa palabra. Cuando te está pasando eso en el divorcio, cuando estás teniendo problemas con la gente que habla mal atrás tuyo. Señor, pon tu mano para que ellos se den cuenta realmente que yo no soy así. Y todos lo verán. Y llegará un momento que alguien le va a decir, ¿sabes qué? A silencio. Yo lo conozco. Él no ha hecho eso. Porque Dios va con eso. Y bueno, continuando porque se nos acaba el tiempo, cuando vemos, o sea, un cristiano, sabemos que todo viene de Dios, ¿verdad? Pero la mayoría de los males que sufrimos es por nuestras propias decisiones, porque en nuestro libre albedrío uno tiene que reconocer que Dios no te obligó a que cometas semejante burrada, o que caigas en esa semejante tentación, o que hayas disfrutado el placer del pecado momentáneo para después de un tiempo sufrir por largo tiempo la mala decisión que tomaste, ¿no es cierto? Pero igual Dios muestra su misericordia, y yo soy testimonio vivo de eso, que a pesar de las cosas malas que yo hice en el pasado, sin embargo Dios ha tenido compasión de mí y me ha regalado otra vez esa gracia. Pero tenemos que entender algo, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo físico y terrenal, y tenemos que siempre ver que hay un mundo invisible, hay un mundo espiritual, está allá. En un lado que nosotros no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sí lo podemos sentir, sí lo podemos nosotros percibir. Cuando nosotros no estamos conectados con la fuente, no estamos conectados con el Padre, no estamos conectados con su Hijo Jesucristo a través de la comunión, no rezamos, no oramos, no hacemos una obra que agrade a nuestro Señor, y nos dedicamos caemos en el error del mundanismo,
porque a todos nos ha pasado, ¿no es cierto? Automáticamente nos desconectamos. Ahí siempre está la gracia de Dios, lo hablamos la semana pasada. Pero, ¿qué sucede? Somos víctimas de un ente que no come, no duerme, no descansa, trabaja los 365 días del año, todos los días, no para. Y siempre está buscando, está como ese león, viendo a un cristiano despistado. Siempre. O sea, perdóname, tengo que decirlo. Entonces, si hablamos de que en esa prueba que Dios permite tuya de misericordia, tú no estás conectado con Dios, Dios Padre. No estás conectado. O tú te desconectaste. Él no se desconectó. Tú te desconectaste. Eres víctima. Y cuando eres víctima de él te utiliza como marioneta. Y todas tus decisiones van a ser en función de lo que él te influye, de lo que él te habla. ¿Verdad? Y tú no sabes, después de un tiempo, cuando ya te liberas de esa esclavitud, tú dices, yo hice eso. Y yo le insulté. Cuando debía haberle pedido perdón, qué soberbio que fui, qué arrogante que fui. Y tú comienzas se cumple lo que dice, ¿no? La palabra de Dios, en San Pablo, que cuando tú tienes a Cristo, eres nueva criatura, ¿verdad? Y cuando eres nueva criatura, tú eres ese viejo hombre que ya murió. Es para atrás y dices, no puede ser posible, que yo fui así. Entonces ahí es donde tú reconoces que Dios no te abandonó, tú te desconectaste y fuiste víctima de este hombre, de este ser espiritual, porque estamos en tierra prohibida, o sea, esta tierra no es nuestra. Debemos tener claro eso, ¿no? O sea, sin entrar en profundidades, o sea, esto es un plano que no es nuestro, aquí gobierna Él y aquí es una tierra de ellos, nosotros estamos en una tierra que no es nuestra tierra está arriba, allá está nuestra tierra, allá está nuestra patria, la Jerusalén celeste, que tenemos aquí nosotros. Aquí es temporal, que es para pasar una prueba, nada más. Entonces, mientras vivamos esa prueba en esta tierra que no es nuestra, porque no es nuestra, dice San Pablo en Efesios, en Biblia, por favor, pueden ir a Efesios 6. En definitiva, cobrad fuerzas en el poder soberano del Señor. ¿Dónde recobramos fuerzas? En el Santísimo. ¿Dónde recobramos fuerzas? En la comunión. ¿Dónde recobramos fuerzas? Cuando nos vamos a confesar y salimos descargados. Y salimos a recibirlo al Señor en vivo y en directo, físicamente. Vestidos de la armadura de Dios para que podáis resistir las tentaciones del diablo. Si nosotros nos mantenemos sobre nuestro poder únicamente humano, vamos a caer. Y se los garantizo. Pero tampoco les puedo garantizar que porque estén en contacto con la iglesia, con la comunión, no vayan a caer. Pero sí les garantizo que si se caen, se levantan más rápido. Claro. Y se levantan con los ojos bien abiertos. Otra vez, me engañaste, pero esta vez no. Me levanté con fuerza. Ya conozco el camino. Sí, me volviste a engañar, yo sé, tranquilo, pero no vas a poder otra vez. Ya te conozco, desgraciado. Ok, porque nuestra lucha, señores, pongan atención por favor, porque nuestra lucha no es contra gente de carne. La lucha no es contra nosotros mismos. No es contra seres humanos. No es contra lo que vemos. No es contra gente de carne y hueso, sino contra los principados, potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que moran en los espacios celestes. Por esto, recibid la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y ser perfectos en todo. ¿Cuál es el día malo, hermano? Es el día de la prueba. Ese día que todo te sale mal. Ese día que no tienes para cubrir un cheque. Ese día que no tienes para pagar quizás el arriendo. Ese día que te cortan el celular y no tienes para pagarlo. ¿Verdad? Y todo te sale complejo. Ese es el día de la prueba. Ese es el día malo. ¿Por qué? Porque en ese día malo vas a tener un ataque de ese tipo que lo que quiere es que tú le digas a Dios, chao, tú a mí no me sirves, Dios. Todo lo que he hecho es una pérdida de tiempo. Acá tengo unas ofertas
que me ofrecen un camino bien ancho, bien fácil, donde voy a ganar mucho billete, voy a tener poder y fama. Vaya por ese camino. Regresará después de un tiempo bien arrepentido. Quizás con deshonra, ruina, cárcel, juicios, divorciado y muchas cosas, otras cosas. Entonces, si nosotros reconocemos que en nuestra vida tenemos un ataque del enemigo, que Él nos ataca cuando Dios lo permite también, porque saben que Dios permite muchas cosas, pero Dios quiere ver nuestra fe, quiere ver nuestra fe. Entonces, si retomamos el tema de cajón, que es el tema de la misericordia, ¿cómo nosotros podemos tener misericordia con otro hermano o hermana si primero no lo identifico que es otro espíritu, es otra alma? Es que lo que nosotros no entendemos eso. O sea, cuando yo veo a alguien físicamente, yo no tengo que ver como católico solamente que es de carne y hueso. Yo tengo que ver que dentro de él hay un alma como la mía y que está en comunión perfecta con Dios. Porque los dos fuimos creados por el mismo ente, por el mismo Dios Padre, por el Rey de los Espíritus. O sea, Él me creó a mí y los creó a ustedes. Entonces, si yo no tengo esos ojos, no veo al ser humano con ojos espirituales, ¿verdad? Y si yo estoy desconectado de Dios Padre, ya lo hablamos hace un rato, ¿cómo ustedes pretenden que me nazca la misericordia? Y ojo, que esa otra persona, como tú dices, de cuerpo y hueso, tú me dijiste de carne y hueso, De carne y hueso. también está en la lucha. También. Así, o sea, eso es el quid del asunto Así también. es. También está en la lucha, porque no es que viene y está resuelta la vida. No es que Dios puso acá una personita y usted está libre de pecar. No, todos tenemos el albedrío. De acuerdo, hermano. Y para terminar, vamos a hablar de la misericordia humana. Ustedes, cuando hablo de la persona que no tuvo misericordia humana según la Biblia, ¿a quién se les viene a la mente que no tuvo misericordia sobre otro ser? Caín. Pura. Pero más bien yo quiero irme por Caín. Caín no tuvo misericordia sobre su hermano. Es el mejor ejemplo. Entonces, cada vez que yo asesino a mi hermano espiritualmente, soy un Caín. Yo no quiero ser otro Caín, porque Caín tiene que haber desterrado. Bueno, estuvimos estudiando un poquito de Hechos de los Apóstoles. Se hablaba sobre el tema de que había personas que no aceptaban, no temían el Espíritu de Dios, porque simplemente no lo aceptaban, y que ellos iban a ser juzgados bajo su conciencia y bajo su ley, y que Dios tampoco intervenía ahí. O sea, tomando un poco tus palabras y todo esto acá, porque el acto de misericordia está solamente en las personas que tienen a Jesús en su corazón, y hay personas que no son justas, y esas personas que no son justas no piensan con misericordia. O sea, realmente tratamos con personas que no tienen a Cristo en su corazón. Si no hubieran asesinatos, no hubieran sicariatos, no hubieran actos de corrupción, injusticia en las leyes y tantas cosas que meten presa a gente inocente. Entonces, nosotros tenemos la única herramienta, es lo que nos dice, lo que estamos leyendo ahorita nosotros: la oración, la comunión, el Santísimo, la comunión, la confesión. Entonces, hay que estar agarrados, o sea, porque la verdad que la cruz le va a venir a todo el mundo, ¿no? O sea, Todos venimos. a todos les viene la cruz. César, por favor. Bueno, yo he venido acá porque alguien me indicó para venir acá al grupo y me parece muy bueno. Espiritualmente considero que es positivo, porque en realidad eso nos llena y nos cambia. Y lo que decía acá Arum, yo considero que Dios nos pone siempre a prueba para poder ayudar a los prójimos. Sí, nosotros con lo poco, mucho espiritualmente que podemos tener, siempre vamos a tener que brindar ese conocimiento a la otra persona. Porque hay mucha gente vacía, eso sí, mucha gente vacía. Pero vacía porque no ha tenido la opción de alguien que se acerque y le dé la oportunidad de escuchar, de que pueda tener un ejemplo. A veces uno no tiene que ser tan directo, sino ir con palabras adecuadas para que esa persona se dé cuenta de algunas cosas
Y también nosotros darnos cuenta de lo que está pasando, porque hablamos al inicio de la situación, cómo ha cambiado. Si nos enfocamos a un tiempo de 50 años atrás, o 40 años atrás, 30 años atrás, es enorme el cambio. Es enorme el cambio. Sí, y la señora que el otro día se comporta, es verdad, tiene su manera de pensar, pero en la actualidad hay que hacer llegar a las personas. ¿Sí? Es como la situación de por qué las acciones. Yo considero que de las circunstancias parten nuestras decisiones. Y lamentablemente no todos saben por qué circunstancias pasó una persona y por qué toma una decisión. Claro. Sea el adulterio, sea algo que no esté acorde a lo más visto. Y Nadie sabe por qué eran cosas. Exacto. Entonces, a esa parte de lo que voy. Si uno puede apoyar a otra persona, guiar, orientar, nos tocaría poco a poco sumando en cada individuo ese aspecto. Ten misericordia, hermano. Claro. También creció de Dios. Claro. Entonces, esa parte es la que yo voy. Considero que Muchas gracias. sirve a nosotros. 30 segundos complementando un poquito en parte lo que tú has mencionado. Es muy normal, sobre todo que en los grupos religiosos salgan a veces rivalidades, envidias, porque es donde el demonio más se mete. Entonces un poquito lo que a ti te pasó, lo que les puede haber pasado a algunos de nosotros y todo, hay que pedir por las personas a veces sin siquiera saber quiénes son o por qué lo hicieron, un poquito como tú decías. Porque eso va a seguir ocurriendo. Te pasó a ti, me ha pasado a mí, Hasta el día de tu ahora te muerte, pasó a claro. ti. A Diego. A Diego. Hasta el día de tu muerte. Va a Entonces, pasar. o sea, No, además, preocúpate si no pasa, más bien. Eso Así es lo que quiero es. ver. Sí. Si no pasa, preocúpate. así es. No te has pagado nada. No, sí, pues, Pero siempre hay esa tendencia que en los grupos que más se fortalecen, en los grupos que más se unen, en los grupos que más crecen, el demonio es donde más quiere meterse y va a crear esa rivalidad. Y yo lo viví en Schoenstatt también, con mi grupo de matrimonios iniciales y todo, y ahora pues indirectamente algunos de nosotros hemos vivido esto, en este Y crecimiento. lastimosamente, Sí. un tema que habló él y le dice a usted, cuando dice el grupo religioso, que realmente son lastimosamente una minoría en la sociedad, tú dices en un momento, ¿cómo así? Yo tengo 48 años y por primera vez tengo la oportunidad y la bendición de tener un grupo que noto más allá de valores, un nivel intelectual importante. Es el tema de saber exactamente qué haces para atraer a la juventud acá. Quizás tú te asombras, o se asombran de ver el comportamiento entre las mismas religiones y posiblemente tú dices cómo nos ven o qué conceptos se llevan después de una imagen compartida. Tú supieras cómo nos ve el mundo a Ecuador. Yo hice un estudio referente a un proyecto para un municipio, en donde Deutsche Welle, donde Agencia EFE y gran parte de los medios de comunicación más importantes del país, a Ecuador, específicamente Guayaquil, se lo ve como una de las sociedades más decadentes en Latinoamérica. ¿De acuerdo? Posiblemente yo creo que se debería masificar la intención tanto de los valores desde muy niño o buscar la manera legal que en una asamblea sea obligación y realmente que en los estudios, en la formación del niño, realmente exista un tema de valores y de realmente de religión que inculque valores. Hoy por hoy, si ustedes buscan mi nombre, yo soy 3 veces víctima de secuestro express y una vez me pelaron mi casa en Los Sellos. Todos somos víctimas en cualquier momento, nadie puede decir que no. En un semáforo te matan. Hoy por hoy el sicariato es una industria. Hoy hay un tipo que va y paga los estudios y come en su casa porque sale a estar. ¿Qué estamos haciendo, digo? Nosotros, para tratar de masificar y entender. Yo digo, a los 48 años yo nunca pensé que iba a buscar a Dios. Tuve que tener un súper gran dolor para darme cuenta que 47 años dormido. Claro. Bienvenido al club. Bienvenido, hermano. Un aplauso. Él y lo mató. El Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no lo sé. Pues encima le mintió, ¿no? Es que yo soy el guardián de mi hermano. Mira, encima le miente hasta con una pregunta, ¿no? Pregunta mentirosa. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? O sea, ya sabía. La voz de la sangre de tu hermano grita de la tierra,
hasta mí. ¿Cuántos de nosotros hemos sido desconsiderados por nuestros empleados, ex empleados domésticos? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho sufrir a alguien con un pago? Porque a veces nos damos ya por el egoísmo, y esto es una gran prueba para Navidad. Y lo digo por mí mismo, porque estoy haciendo una prueba, después les contaré, donde tengo que desprenderme más de mí para poder cumplir mis obligaciones. O sea, dejar todo lo que yo quiero, porque uno quiere. Esta carne quiere más, como una polilla, ¿no? Y va por ahí. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido muchas veces con la desconsideración a nuestras esposas, a nuestros empleados, a la gente que ha confiado en nosotros? Y esa gente de rodillas también está clamando a Dios. Y ese sufrimiento llega de la tierra a Dios. No quiero decir que va a pasar lo mismo con nosotros, lo que le pasó a Caín por si acaso, ¿no? Pero el Señor le dice, por tanto, maldito seas lejos de la tierra que ha abierto sus fauces para empaparse con la sangre de tu hermano, derramada por ti. Cuando cultives la tierra, no te dará ya sus frutos. Nadie podrá emprender algo y dar fruto bueno. Nadie, si le falla a Dios de esta manera. Andarás errante y vagabundo sobre la tierra. Caín dijo al Señor, perdóname, hago un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros hemos visto gente hoy en día millonaria, con carros de lujo, viviendo en mansiones, y parece vagabundo y errante porque nadie quiere ser su amigo, nadie se preocupa por ellos, su familia lo abandonó, o sea, no sabe. Entonces, uno tiene que preguntarse eso, o sea, ¿qué hice yo para merecer esto? Porque nada es casualidad. Nada es casualidad. El pecado es tan grande que no puedo soportarlo. Tú me echas de aquí, tengo que ocultarme a tu mirada. Los pecadores que no se quieren arrepentir no resisten a Jesús. No resisten, no pueden. Tú le prendes la lámpara del Evangelio y se van corriendo. No quieren saber. No quieren saber porque es que no resisten. Y nosotros tenemos que ayudar a esas. O sea, esa es una misión de todos nosotros, ayudar a esas personas. Y él dice, tengo que ocultarme a tu mirada errante y vagabunda y andaré sobre la tierra y cualquiera que se me encuentre me matará. Literalmente no está diciendo que alguien nos va a matar a nosotros, ¿no? Pero quizás ese pecado que estamos soportando y no queremos aflojarlo, no queremos arrepentirlo, es lo que nos deshonra en esta tierra. Y eso es matar también tu honra, porque la gente te ve, no, con ese tipo no anda, ese tipo no hay nada bueno con esa persona, hizo esto, no, ábrete ahí. Y uno se vuelve un ser errante, no tienes amigos verdaderos, ¿no? Y si tienes plata vas a tener amigos falsos, y vas a tener aduladores, vas a tener gente que quiere vivir de ti, ¿no? Y como yo llamo garrapatas, que están ahí. Y como tú no tienes amigos y quieres que todos te digan sí, entonces lo que están haciendo es chupa, y te están arruinando sin que te des cuenta. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí llegó el tema.